Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, el podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos en resumen. Canadá logró evitar una ola severa de COVID durante el pasado invierno, esto gracias a la inmunidad híbrida proporcionada por la vacunación y las infecciones previas. Aún así, el virus, que muta rápidamente, todavía circula mucho en la población, pero las autoridades de salud del país consideran que finalmente se ha alcanzado un estado relativamente estable de contagios. Se estima que más del 76% de los adultos canadienses y cerca de un 90% de jóvenes han tenido la enfermedad. El 80% de los canadienses recibieron al menos 2 dosis de una vacuna contra la COVID. De ahora en más se recomiendan refuerzos cada 6 meses para la población sin condiciones previas. La Escuela de Medicina de Yale está trabajando en una vacuna nasal experimental para la COVID. El objetivo es brindar protección inmunológica adicional a quienes ya recibieron la vacuna. La comunidad científica busca tener una vacuna contra el pancoronavirus que se dirija a todas las cepas conocidas o por venir. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita oficial este 23 y 24 de marzo a Ottawa. Su visita a la capital de la nación incluirá un discurso ante el Parlamento. La última vez que un presidente estadounidense visitó Canadá fue en el 2016 durante el gobierno de Obama. Los temas apremiantes entre Biden y Trudeau serán la seguridad territorial a la luz del reciente derribo de objetos aéreos no identificados y el acuerdo del tercer país seguro en medio de tensiones por el cruce de inmigrantes. Ucrania, Medio Oriente y Haití también estarán en las conversaciones. El banco suizo UBS acordó comprar a su rival del banco Credit Suisse tras la quiebra de 2 bancos estadounidenses la semana pasada. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo intentan tranquilizar a los inversores sobre la estabilidad de los mercados financieros a nivel global. En Estados Unidos se pidió una investigación independiente sobre la quiebra de los bancos Signature y Silicon Valley. De viviendas en febrero cayeron en Canadá un 40%. Las ventas fueron comparables a las registradas antes de la pandemia. La oferta de viviendas cayó en enero y febrero en todas las provincias. El precio medio de una vivienda canadiense fue un 18% menos que el año pasado. Se espera que la primavera mejore la venta de inmuebles. A partir del 1 de octubre, Brasil pedirá visa a los turistas de Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. La exigencia es recíproca, ya que estos 4 países continúan exigiendo una visa a los brasileños que quieran visitar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil fundamentó su decisión de igualdad de trato con otros países. Alarma el número de bebés nacidos con sífilis. La enfermedad venérea se debe en gran parte a una menor protección. La infección se puede detectar a tiempo en embarazadas mediante una prueba de sangre y puede ser tratada fácilmente con antibióticos. Si no es tratada, la infección puede tener graves consecuencias como problemas neurológicos, pérdida de visión e incluso la muerte del recién nacido. En la mayoría de hogares se consume casi el doble de la cantidad recomendada de sal por día. 5 gramos diarios es la ingesta diaria recomendada de sodio por la Organización Mundial de la Salud. Más del 75% del consumo de sal proviene de comidas de restaurantes y de alimentos procesados. Las 3 categorías de alimentos que aportan la mayor cantidad de sodio a nuestras dietas son los productos de panadería, los platos mixtos y las carnes procesadas.
Mundial de Fútbol de la FIFA, que se disputará en América del Norte en 3 años, tendrá más partidos que lo proyectado. FIFA ha creado un calendario de 104 partidos que durarán casi 6 semanas entre junio y julio en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos. La edición permitirá vender 1,5 millones más de entradas. Se estima una veintena de muertos por un terremoto de magnitud 6,8 que sacudió la costa de Ecuador. Con epicentro a unos 80 kilómetros al sur de Guayaquil, el sismo también reportó víctimas en el norte de Perú. Toda esa región aún se sigue recuperando del ciclón Yaku. Se estima que 60 personas han muerto desde que comenzó la temporada de lluvias. California se prepara para hacer frente a más tormentas fuertes esta semana. Otro río atmosférico está golpeando al estado, el cual ya se encuentra devastado por las tormentas invernales. En el centro de California, miles de personas recibieron ya la orden de evacuación. En el Valle de San Joaquín, los agricultores dicen que el daño que sufrieron los cultivos afectará el suministro de alimentos a nivel nacional e internacional. Esta semana se dio a conocer el informe de los informes sobre medio ambiente. En el documento se hace hincapié en el desarrollo resiliente al clima, que implica integrar medidas de adaptación al cambio climático. También se menciona la necesidad de un pacto de solidaridad climática. La próxima conferencia sobre el clima se va a celebrar en Dubái en noviembre y diciembre de este año. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano. Vamos a tratar un tema sumamente interesante en nuestro programa de hoy. Tiene que ver con algo que está sucediendo en la ciudad de Toronto, que nos afecta a todos y a todas como comunidad, y que tiene que ver con los fenómenos de trata de personas en el mercado laboral. Esto es algo que se está viendo cada vez más frecuentemente, que ocurre en nuestros ámbitos de trabajo, y por eso quisimos conversar con un equipo que está trabajando en este tema. Vamos a hablar con la coordinadora de FSJ, el Centro de Refugiados, para Refugiados, FSJ, que trabaja específicamente en este tema, en la prevención de la trata de personas. Nos referimos a Daniela Arroyo y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela, por darnos tiempo y hablar esta problemática que sabemos interesa a mucha gente, porque es algo que está sucediendo y que se ve con mucha frecuencia. Cuéntanos un poco qué es lo que tú has visto desde tu lugar de trabajo. Buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas todo el mundo está escuchando esto, pero es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Sandra, por invitarme a este espacio para poder compartir un poquito de lo que yo y mis compañeras aquí en el centro pues hacemos. Para un poquito como que de contexto, FSJ es un centro que empezó siendo solo para refugiados y poco a poco nos hemos ido expandiendo. Yo de momento soy parte del equipo que trabajamos directamente contra la trata de personas. Eso quiere decir que nosotros ayudamos a personas que ya han pasado por esto, en esto que sería la manera de pues ver la manera en la que podemos resolver el problema que están teniendo ahorita, si es que ya han salido de la situación, si es que están en momentos de salir, conectarles a las personas adecuadas, a las instituciones adecuadas, pero también, como tú lo mencionas, es extremadamente importante pues la prevención, ¿no? Entonces es algo en lo que queremos trabajar. Nos gusta también dar bastantes sesiones de capacitación, pues para indicarles a las personas cuáles son sus derechos, ¿no? Para que en estas situaciones donde uno, hacer más abierto lo que es la trata de personas, porque algo que siento bastante es que uno lo ve como algo que da miedo, como algo que solo pasa en las películas, y la realidad es otra. Entonces nos gusta darle una cara a esto, indicarles a las personas cómo es, saber por qué factores ver para no caer en estas circunstancias, y en el caso de que uno ya esté en esta circunstancia, uno qué puede hacer para tratar de salir de esto. ¿Y cuál es esa realidad? Tú la conoces más en detalle a fondo porque es tu trabajo cotidiano. Cuéntanos cómo es esta realidad, cómo se da este fenómeno en nuestra comunidad y en nuestra sociedad hoy.
Pues en nuestra sociedad aquí, para nosotros que aquí vivimos en Canadá, pues como pensamos, pues es un país de primer mundo, aquí ese tipo de cosas como uno lo imagina en las películas que pasan son un poquito distintas. Entonces, por ejemplo, yo aquí que trabajo mano a mano con migrantes, las veces en las que hemos visto sus casos de trata de persona varían bastante, pero usualmente el fenómeno se ha visto en el que la manera en la que entran a Canadá no es necesariamente una en la que es de una manera irregular, no es que alguien los está metiendo entre fronteras o algo así. Hay mucha gente que entra directamente desde el aeropuerto, ¿no? Pasando por migración, todo el proceso normal, porque la manera en la que esto funciona es que en la mayoría de casos cuando a alguien lo reclutan internacionalmente, te reclutan bajo una promesa de que algo va a estar acá, por ejemplo, de que ya hay un permiso de trabajo y tú entras acá pensando que ya hay un permiso de trabajo, pensando que ya tienes vivienda, entras con bastantes promesas, ¿no es cierto? Y es cuando ya llegas acá que tal vez aquí caes en que el trabajo no es el que te están ofreciendo, la paga no es la misma que te están ofreciendo, el lugar donde vas a estar trabajando es algo distinto y las condiciones de vivienda también no son las mismas que te ofrecieron. Entonces, podemos ver que eso pasa bastantes veces. Yo personalmente, como soy la coordinadora del programa de mujeres, también trabajo con bastantes mujeres. Y como digo, en general se puede ver que pasa esto con trabajos de personas que terminan trabajando no solo, por ejemplo, en granjas, pero también en estos trabajos que pagan muy poco dinero. Y que aunque te paguen poco dinero, hay personas que pues los explotan más, ¿no? Pero, por ejemplo, en mujeres algo que he visto bastante es también lo que se llama servitud doméstica, en donde uno puede que llegue acá a Canadá con la promesa de que va a trabajar. Luego he visto que hay casos donde dicen, ¿sabes qué? Porque eres mujer, es muy difícil que contrate un trabajo, puedes ayudarme aquí en la casa. Y luego, estando en la casa, o no les pagan, o les pagan muy poquito y pues los explotan por largos partes de trabajo, ¿no? Entonces, eso siento que son uno de los dos escenarios más comunes que nosotros hemos estado últimamente viendo por acá en FCJ. Y hay muchos estereotipos también con esto, ¿no? Y esos estereotipos los tenemos de alguna manera todos, ¿no? De pensar que esto es algo que se da en personas que son muy necesitadas o personas que no conocen cómo funcionan las cosas, o como que es algo que ocurre, como tú decías, a distancia, pero en realidad las vulnerabilidades en esto son generalizadas, ¿no? Hay muchísima población que está vulnerable de este tipo de abusos. Claro, yo pienso que incluso para nosotros los migrantes, de por sí ya tenemos estas barreras. Primero puede ser, por ejemplo, del lenguaje, ¿no es cierto? Y segundo, al venir aquí a un país nuevo, las reglas puede que sean completamente distintas y puede que alguien te diga, no, ¿sabes qué? Puede que tú pienses que, por ejemplo, una manera en la que a veces se engaña a las personas es al decirle, ¿sabes qué? No te voy a pagar la primera semana de trabajo porque así es como es en Canadá. Y uno pues como viene nuevo a un país nuevo y dice, ¿sabes qué? Tal vez debe ser verdad, ¿no? Dice, no te voy a pagar esto porque así es como es en Canadá, o no te voy a cobrar así porque así es como es en Canadá. Entonces, de por sí, al ser migrantes, pues uno ya está expuesto a tener este tipo de barreras que uno a veces tiene que sobreponerse. Y la información también es otra parte, ¿no? Si es que uno viene de países donde uno no habla inglés, puede que toda esta información de cuáles son tus derechos, cuáles son tus reglas estén disponibles, pero que tú no los entiendas. Entonces, aparte de la prevención que también nos gusta hacer, es que, por ejemplo, en algunos programas, no digo que esto es pues directamente relacionado a la explotación laboral, pero, por ejemplo, las personas que vienen acá como trabajos temporales, por ejemplo, hay uno muy famoso que es para la agricultura. Se supone que te dan los contratos y todo tiene que ser leído para ti, por ejemplo, en tu idioma natal, para que tú estés entendiendo lo que estés firmando. Entonces, siento que hay muchas de estas barreras que pasan para que le pueda pasar a cualquier persona. Entonces no es que necesariamente es alguien que en realidad no sabía cómo se pasarían las cosas. Te digo, como he podido tratar mano a mano con bastantes casos, he visto de personas que, por ejemplo, eran enfermeras en su país de origen, personas que tenían profesiones altas, pero pues vinieron acá con la idea de que iban a estar haciendo otra cosa y pues caen acá. Y ya estando acá, cuando estás en un país que no es tuyo, no tienes contactos, a veces no tienes un vuelo de regreso, no sabes cómo devolverte, no sabes cómo salir de esta situación, ¿no? Claro, y ese es precisamente ahí es donde surge esa vulnerabilidad para entrar en esta trampa, ¿no? Porque son engaños como muy bien armados, ¿no? Hay como un sistema de engaños que funciona casi sincronizadamente para que la gente vaya cayendo en la trampa, precisamente. Sería como una ingeniería, digamos, casi bien pensada para que más gente quede atrapada en ese ámbito, ¿no? Ahora, ustedes también, me imagino, trabajan en la búsqueda de soluciones de esta problemática, ¿no? En cómo enfocarla.
Uno de esos es el tema de qué pasa cuando una persona cae, ¿verdad?, en una red de trata de personas y después quiere salir. ¿Qué opciones tiene? ¿Hay permisos temporales de que se le pueden dar? ¿Que hay un servicio de consejería legal para estas personas? Pues sí, específicamente para las personas que han sido víctimas de la trata de personas, Canadá aquí sí tiene un permiso de residencia temporal. Eso es uno de los servicios con los que nosotros apoyamos aquí en el centro. Es algo que le damos, que hacemos para las personas que vienen de nosotros, en donde nosotros aplicamos y pues este permiso te da, como dice el nombre, residencia temporal. Tiene sus pros, tiene sus contras. Es algo que se supone que debe ayudar a la víctima a que tenga tiempo de poder recuperarse, ¿no?, de esto que le acaba de pasar. Uno no sabe si es que estuvo dentro de la trata laboral por meses, a veces años, ¿no? Entonces es un permiso que uno puede sacar. La verdad es que migración no tiene estándares muy exactos. Por ejemplo, no hay un tiempo exacto de cuándo este permiso se procesa, y también, por ejemplo, con este permiso uno no tiene el estatus implicado, que tal vez viene adjunto con otras cosas. Entonces tiene sus contras, pero esto es para más, o sea, lo que quiero decir al hablar acerca de esto es que pues sí hay algo que nosotros podemos tratar de hacer. Incluso para este permiso, lo que siento que es lo más positivo de esto es que es un permiso que está disponible para las personas que incluso ya hayan perdido estatus. Entonces, por ejemplo, uno aquí cuando piensa que ya pierde estatus, pues como que las cosas que uno puede hacer para recuperar ese estatus son bastante... no hay muchas opciones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de personas que han caído acá, que uno dice, no, pues estoy sin estatus, estoy en esta situación, pienso que no voy a poder hacer nada más, no voy a poder trabajar nunca más, pues con este permiso, aunque uno nunca puede garantizar que lo van a aprobar porque eso ya queda en manos de migración, es algo que por lo menos podemos intentar hacerlo, y en el caso de que es positivo, pues es algo que por lo menos te devuelve ese estatus, y con ese también viene un permiso de trabajo abierto y el seguro federal. El seguro de salud. El seguro de salud, claro, que es precisamente una de las puertas, ¿verdad?, que se garantiza un poco de calidad de vida, ¿no? Porque ya sabemos que el tema vivienda está muy precario, está muy difícil. Conseguir viviendas, digamos, en esta situación es uno de los riesgos, y por eso vemos tantas familias hacinadas en viviendas o viviendo tal vez en viviendas con muchas habitaciones, por ejemplo, y todas las habitaciones son rentadas en un abuso también del mercado de la vivienda, ¿no? Pero yendo al tema específico de los permisos, ¿cómo se puede acceder a este servicio de FSJ? ¿Cuáles son los primeros pasos, digamos, solicitar una entrevista con ustedes? ¿Cómo ustedes de alguna manera seleccionan a esos casos que van a atender? Pues como la mayoría de casos, nosotros siempre primero tenemos algo que pues en inglés lo decimos un intake, para así tener una entrevista a veces vienen en grupos de personas, por ejemplo, cuando vienen de un caso de que las mismas personas están sufriendo por lo mismo, a veces entre ellos mismos se sienten más seguros viniendo juntos, y está bien. Entonces a veces me ha pasado que, por ejemplo, me ha llamado un grupo de personas diciéndome, ¿sabes qué? Porque tenemos, bueno, perdón, para no alargarme más, nuestro departamento de la trata de personas tenemos nuestra propia línea y nos pueden contactar ahí por WhatsApp diciéndonos que este es nuestro caso, esto es lo que nos está pasando, y con eso podemos hacer una cita para poder hablar y así ver si es que en realidad esto es algo que califica para hacer trata de personas, y en el caso de que sea, si es que la persona lo quiere, también podemos conectarles, por ejemplo, a la policía, o es como lo que siempre me gusta recordarles es que esto nosotros solo lo hacemos si es que ellos lo quieren. Nosotros no somos una organización que está conectada con el gobierno o que está conectada con la policía, pero podemos hacer las conexiones o podemos enviar las aplicaciones por esas personas si es algo que ellos quieren. Lo que siempre nos gusta hacer al inicio es informarles de cómo es este proceso, qué es lo que pueden hacer, cuáles son sus opciones, cuáles son tus derechos, y nosotros después de eso pues vamos a hacer lo que estas personas quieren hacer, ¿no? Si ellos quieren, personas que dicen, sabes que el permiso tal vez se demora mucho, no es algo que yo quiera hacerlo, y nosotros respetamos esa decisión. Lo que siempre nos gusta es que las personas que vengan a nosotros que salgan un poquito más informadas, y las decisiones que sigan haciendo de ahí en adelante ya sean decisiones completamente autónomas, ¿no? Y es importante mencionar el tema de la confidencialidad, porque me imagino también que mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y que por ahí está en esta situación y dice, bueno, yo no tengo estatus, no tengo trabajo, me están explotando, yo sé que me están explotando, pero si voy a las autoridades o voy a este grupo tal vez termine peor de lo que estoy. Es indudablemente siempre el temor, ¿no? Está como atrás de esto de recurrir y buscar ayuda a veces, y lo digo también desde el punto de vista del acceso, ¿verdad? De la accesibilidad que tienen estos servicios.
lo que ustedes hacen al tomar ese intake es absolutamente confidencial, la información que me dan, yo después veo qué hago con eso, digamos. Eso es un poco, pero ustedes no tienen que reportar a las autoridades que hablaron conmigo, por ejemplo. No, es exactamente eso el rol que nosotros nos gusta tomar en FSJ. Nos gusta hacer este centro donde pues tú te sientas seguro. Nos puedes decir todo lo que te está pasando, todo lo que tú nos digas dentro del centro con cualquier miembro de nuestro equipo va a ser algo que sea completamente confidencial y nosotros vamos a proceder como la persona que nos está hablando con nosotros nos diga. Pues como te digo, si ellos quieren reportarlo con la policía, ellos quieren hacerlo, lo hacemos. Si es que no quieren, pues respetamos sus decisiones. No es algo que vaya a salir fuera del centro. Aparte de eso, pueden llegar a hacer la consulta y luego decir, no sabes que no es algo que yo quiero y pues está bien. La cuestión es informarse, que es lo que la mayoría de gente quiere, ¿no? Porque como tú dices, existe ese miedo de, pues no sé, me da miedo hablar con las autoridades, me da miedo hacer una aplicación de migración, qué es lo que puede pasar. Y nos gusta, por eso es que cuando yo digo, pues tal vez les podemos conectar con la policía, nos gusta ser esa persona que tal vez les decimos, sabes que nosotros hemos trabajado de esta manera, estos son tus derechos si es que hablas con la policía, es así como funciona la policía y si tú quieres nosotros te conectamos para que ustedes hablen. Si no quieres también está bien. Entonces ser esa como tercera persona en donde tú puedas hablar sin sentir que va a haber como que consecuencias tan altas como por ejemplo ya uno cuando da su statement o da su testimonio con la policía ya es algo un poco más ok, tengo que hacer esto, o sea, pero tener este espacio... Al denunciar a un empleador, por ejemplo, si yo denunciar a un empleador que sé que está cometiendo abuso conmigo y con otros trabajadores, entonces ya eso implica, digamos, hacer una denuncia. Claro, entonces, por ejemplo, si es que uno solo vaya directo a hacer la denuncia, pues, o sea, pues ya es algo como que tiene su propio, no su propio riesgo, pero ya pues implica su propio proceso, ¿no? Lo que nos gusta hacer con nosotros es pues hablarlo, decirles, sabes que en nuestra experiencia esto es como ha pasado, esto es lo que puede pasar, esto es lo que no puede pasar, es decisión tuya, ser ese lugar donde tal vez puedes pensar y decir que hacemos un poquito. Al final nosotros no te vamos a decir qué hacer, pero te queremos informar para que tengas una mejor idea de cómo va a ser el proceso, ¿no? Uh-huh. ¿Y han pasado hechos concretos acá en Toronto? Sin ir más lejos, en el último mes supimos de un caso de más de 60 personas que fueron encontradas en esta situación de abuso laboral y que, digamos, pasaron por toda esta mala experiencia y ahora esto sale a la luz, ¿no? A través de los medios de comunicación, la policía cuenta lo que pasó un poco y indudablemente la gente como que dice, oh, esto está pasando, tal vez es la casa de mi vecino donde está pasando. O sea, son hechos que son realmente muy cercanos y que hace falta hablar de esto, preguntarse qué es lo que está pasando y dónde está el problema y cuáles son las organizaciones que están ayudando con esto, a resolverlo, ¿no? y a realizar prevención. Sí, pues en estas circunstancias de trata de personas, como digo, pues no son tan raras como uno piensa que son. Nosotros aquí en el centro hemos tratado algunos casos grandes. Entonces, dentro de Ontario, dentro de Toronto en algunos casos, entonces puede pasar en donde quiera y es algo que pues nos gusta que la gente esté consciente de eso. Y también recordarles que pues no todo es trata de personas. Por ejemplo, hay una línea bastante, hay una línea bastante, ¿cómo lo diría? Bastante fina entre explotación laboral y trata de personas, porque para que algo sea trata de personas tiene que haber ciertos elementos juntos para que esto se lo considere como trata de personas. Por no mencionar que la explotación laboral en sí pues no es algo que esté correcto tampoco, eso es algo que también puede ser denunciado, ¿no? Entonces es bueno ser consciente de que esto es algo que pueda pasar y cuando pueden ponerse en contacto, por ejemplo, cuando uno viene a nuestro centro y pues uno resulta que lo único que ha pasado es explotación laboral y no en sí lo que es la trata de personas, es bueno pues ser consciente de eso, hablar con nosotros y saber como que okay, lo que pasó estaba mal y incluso cuando solo es explotación laboral también hay otros pasos que uno puede tomar, por ejemplo, para que le devuelvan a uno su sueldo, para poder demandar a su empleador. Entonces, para cada una de estas cosas hay distintas cosas, estar pendiente de que estas cosas pasan, de saber que estas cosas están mal, de que uno lo puede denunciar, siento que es lo más importante, ¿no? Para que, incluso si es que vienen a nosotros con un caso que no termina siendo trata de personas, de todas maneras tratar de ayudarles de la mejor manera que uno pueda y tal vez referirles a la organización que pueda ayudarles, por ejemplo, con estos casos que uno hace en contra del empleador cuando es solamente explotación laboral. Perfecto, nos ha quedado muy claro y me parece muy importante hacer la diferenciación, ¿no? Entre lo que es explotación laboral y lo que es trata de personas, ¿verdad? Que son dos fenómenos que están emparentados, que están
seguidos, pero que indudablemente en la trata de personas vemos como que hay una red, ¿verdad? Hay todo si se quiere, un plan anterior, digamos, y hay un reclutamiento de muchas personas que caen bajo la misma trampa, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas, Daniela, es sumamente ilustrador, educativo para poder entender cómo se dan esto. ¿Cuál es tu consejo entonces a una persona que está en riesgo de esto? O sea, que todavía a lo mejor considera, estas son mis opciones, ¿qué es lo que debo hacer? Yo diría que pues lo que primero me gusta recordarles que Canadá tiene una línea que es una línea canadiense para la trata de personas y la tienen disponible en cualquier idioma. Lo que hace esta línea no es denunciar en caso, no es hacer nada, pero ellos tienen un contacto con todas las agencias que hay dentro de Canadá que manejan esto. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, si es que alguien llama, está en Ontario, habla español, ellos terminan haciendo el referimiento a nosotros. Entonces, pues me imagino que este podcast lo escuchan personas desde bastantes sectores de Canadá. Y si es que ellos piensan que están a punto de caer o que están en una situación que parece trata de personas, lo que siempre recomendaría sería llamar a la línea. El número es 1-833-910-10 y esta línea está disponible para todo Canadá, para que uno pueda hablar y se le pueda así referir a la agencia que esté más cercana a ellos para que puedan ayudarles, porque pues nosotros como FCJ somos una organización sin fines de lucro que a la final venimos siendo bastante pequeña y por ejemplo cuando un caso viene desde otra provincia a veces es un poco más complicado porque nosotros tenemos más contacto y tenemos más experiencia aquí en Ontario, ¿no? Entonces es bueno pues saber que existe esta línea para que te contacten con la agencia correcta. Y para tener una idea general del número de casos que se han manejado, digamos, ¿tú podrías decir que después de la pandemia ha habido un incremento de esta situación o no? Sabes que hablar de números y estadísticas de trata de personas, especialmente aquí en Canadá, es bastante difícil. Recientemente cuando hice un taller con otra compañera ya estaba hablando acerca de las estadísticas que hay y aquí en Canadá solo 1 de cada 4 casos que hay son reportados. Entonces, en sí las estadísticas que existen no son tan exactas, ¿no? Por si solo 1 de esos 4 casos que hay está siendo reportado, hay 3 que no tenemos nada de información, ¿no? Y aparte de eso, también hemos visto que cuando hablamos de trata de personas hay un enfoque en la trata de personas de manera sexual, ¿no? Más que en la laboral. Siento que uno cuando habla de esto, pues uno siempre se refiere a la trata de personas de manera sexual, lo cual es un problema y también pues es algo que tampoco digamos que esté bien. Pero ese enfoque ha hecho que uno no escuche tanto acerca de la trata de personas de manera laboral, que también existe y eso es en lo que nosotros FCJ trabajamos más. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunos casos que han pasado por explotación sexual y hemos ayudado con eso y existen muchas otras organizaciones que ayudan con la trata de personas pues, de manera sexual, pero con trata laboral pues no hay tanta experiencia, incluso a veces hasta la policía no tiene tanta experiencia con eso y es un tema que pues ahorita recién está como que haciéndose más grande. Uh-huh. Nos impresiona realmente saber que este servicio está disponible, que están ustedes trabajando con un equipo y creo que esta información le va a ser muy útil a toda la gente y a toda la población, ¿verdad? Que reside acá en Toronto, que está recién llegada a lo mejor y que está buscando trabajo, está buscando esa oportunidad, ¿verdad? Pero tenga en cuenta esto que le sirva para también tomar sus precauciones y saber que los abusos están a la orden del día. Y que hay que tomar todos los recaudos para evitar caer en este tipo de trampas, porque las consecuencias a veces son muy, muy lamentables. Te agradecemos muchísimo, Daniela Arroyo, coordinadora del Servicio de Prevención de Trata de Personas en el FSJ, el Centro para Refugiados. Muchísimas gracias por tu participación y por todo el trabajo que ustedes están haciendo a diario en este tema. Muchísimas gracias, Sandra, por tenerme aquí. Que tengan todos una linda semana, una linda tarde. Gracias por este espacio. Chao, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciban su correo electrónico, notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email.
Línea 1. Este programa fue preparado por el Consejo de Desarrollo Hispano en su programa Yo me vacuno, con el auspicio de Salud Pública de Canadá. Media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8:30 de la mañana por ondas fm.ca.